El libro de Apocalipsis no puede ser leído o entendido separado del resto de la escritura. Por eso es que el libro del Apocalipsis se hace un poco difícil entenderlo, porque muchos intentan entenderlo sin haber entendido en realidad el resto de las escrituras. Para que entendamos el Apocalipsis se requiere en realidad, y lo voy a decir de una vez, entender el resto de toda la escritura. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los señores evangélicos? ¿Por dónde empiezan? Ellos empiezan siempre por Gálatas, hablando de ley y de gracia. Y hacen un enredo con Gálatas por no entender el resto de la escritura, de modo que terminan aceptando vivir en una gracia que ellos llaman, pero en realidad es una desgracia, porque nunca se arrepienten y rechazan la ley de Dios. Porque empiezan por lo más difícil, por el libro de Gálatas en cuanto a las epístolas. Otros empiezan por Hebreos, que en orden, diríamos, es otro libro difícil, pero menos difícil que Gálatas, donde dice que el sacrificio de Jesucristo, por ejemplo, pagó por todos los sacrificios, entonces ellos anulan toda la ley. Otros se van a Romanos. Al no entender otras escrituras, confunden todo. Leen el capítulo 14 y creen ellos que ahí quiere decir, por ejemplo en Romanos, que no hay que guardar el sábado. Pero, aunque el capítulo 14 no habla de guardar el sábado, habla de qué día ayunar y qué día no, porque había una controversia en eso. Ya lo hemos estudiado antes, solo estoy diciendo datos generales para que podamos entender qué es lo que pasa con el Apocalipsis y por qué siempre la gente empieza por donde no es. Normalmente es bueno leer el Apocalipsis todo como de corrido para tener una idea de lo que dice, no tratando de entenderla desde el principio porque eso es difícil, por no decir imposible. Sin el conocimiento básico de toda la escritura, desde el propio Génesis hasta el Apocalipsis, no se puede entender el Apocalipsis. Eso es lo fundamental que tenemos que entender. Vamos a ver por qué decimos lo que decimos. Génesis, vamos a estudiar Apocalipsis, sin embargo empezamos en Génesis. Veamos por qué. Génesis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijémonos, la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cuándo fue el principio? No lo sabemos. ¿Cuántos billones de años hace que empezó el principio? No lo sabemos. El versículo 2 dice, y la tierra vino a ser desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra ordenados. En algún momento, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Algo pasó. ¿Cuánto tiempo hubo entre el versículo 1 y el versículo 2? Probablemente millones o billones de años. No lo sabemos. Pero lo importante, lo que estamos viendo ahora es qué es lo que en realidad sucedió entonces. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En realidad esta expresión quiere decir que Dios se alegró de lo que él había hecho, de la propia luz que él hizo. Él sabía cómo iba a ser. Cuando él la hizo, él se puso alegre de la obra que hizo al traer la luz, al separar la luz de la gran confusión que existía. Ahora veamos el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios, en otras palabras, Dios se alegró de la obra que hizo al ver que lo hizo. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Veamos ahora capítulo 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Pero en el versículo 1 del capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, por alguna razón, la tierra se volvió desordenada y vacía y Dios en 6 días rehizo, reconstituyó, recompuso los cielos y la tierra otra vez. En versículo 32, capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos en el 6º día. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día 7º y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notemos, primero, al principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Después, algo ocurre y la tierra se convirtió en desordenada y vacía. Ese no es el tema de ahora, cuando eso ocurrió, eso es otro tema. Luego, en 6 días, Dios recompone la tierra, por así decirlo, la reordena, y en el 7º día reposa y crea así el sábado. El sábado es parte de la creación de Dios. Ahora, veamos Apocalipsis 21:1. Y ahora vamos a saber por qué empezamos en Génesis 1:1. Apocalipsis 21:1. Esto nos enseña que para entender el Apocalipsis necesitamos comprender toda la escritura. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que eso que recompuso Dios desde el Génesis capítulo 1, versículo 2, hasta Génesis capítulo 1, versículo 31, deja de existir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué Dios está diciendo? Dios nos dice que desde Génesis capítulo 1:1 hasta Apocalipsis, el último capítulo, habla de esta tierra y de estos cielos en los cuales vivimos ahora. Entonces, para entender el Apocalipsis, necesitamos entender todo lo que está escrito desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Esa es la razón por la que nunca empezamos a tratar de entender el Apocalipsis sin haber entendido siquiera lo más básico. ¿Por qué hemos estado estudiando los rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque eso es lo más poquito para poder ser cristiano. Ahora, apenas decimos Hebreos 6:1-3. Ahora imaginémonos toda palabra que sale de la boca de Dios para poder entender Apocalipsis. Cuando decimos vamos a estudiar Apocalipsis, todo el mundo se alegra creyendo que ya va a aprenderlo. No es cierto. Lo siento tener que decírselos, pero no funciona de ese modo. Hay que entender el resto de la escritura. Quienes no guardan los mandamientos de Dios y las fiestas santas de Dios, lo que quiere decir quienes no guardan el sábado, la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, día de expiación, tabernáculos y el 8º día, el último gran día, no pueden entender en absoluto el Apocalipsis. Para nada. Esto es básico. Porque para entender el Apocalipsis, eso es parte de entender el Apocalipsis, saber porque todas las fiestas están en toda la palabra de Dios. Exacto, el trasfondo del Apocalipsis es todas las fiestas santas de Dios. Están en el Apocalipsis. Punto a punto. Ese es el problema de querer entender el Apocalipsis sin querer obedecer a Dios. No van a poder entender el Apocalipsis y van a estar todo el tiempo patinando como en un lodazal quienes intenten entenderlo sin querer guardar el sábado y las fiestas santas de Dios y todos los mandamientos de Dios. Conforme los días van pasando, Dios va revelando más y más. Vamos a ver cómo es que esto funciona.
Cada fiesta que celebramos cada año, Dios nos revela cosas nuevas, siempre. Apocalipsis 22, 18. Veamos lo que dice. Estamos apenas haciendo una introducción y hemos dicho que este estudio solo va a ser las cosas básicas para que al menos comencemos a tener alguna idea del Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18. Juan dice así, aquí comienza el asunto. Para empezar, desde el puro principio del estudio, aquí tenemos ya lo primero. Veamos. Apocalipsis 22, 18. En las versiones que tenemos en la mano, dice, en la versión Reina Valera del 60, yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, voy a leer la versión antigua de Casiodoro de Reina del año 1909. Dice así, 22, siempre Apocalipsis 22, 18, dice así. Porque yo protesto, dice él aquí, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La versión 1909. Ahora, como les digo, aquí comenzamos. Donde dice en nuestra versión castellana, yo testifico, está traducido incompleto. La palabra original dice, yo testifico juntamente. No es solo yo testifico juntamente. ¿Quién es ese yo? Juan testifica con Cristo. Juan testifica en conjunto con Cristo. Eso es lo que dice el versículo 18. Yo testifico juntamente, Juan y Cristo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es la revelación de Dios el Padre que le dio a Jesucristo. Y Jesucristo se lo reveló por medio de su ángel a Juan. Y Juan testifica junto con Cristo de todo lo que dice en este libro. ¿Qué más quiere decir eso? Juan, vamos a ver algo importante. Juan fue el discípulo de Jesucristo que completó la escritura. Él fue el que escogió los últimos libros de la Biblia y él fue el que por orden, por la autoridad de Jesucristo dijo, hasta aquí se acaba todo libro inspirado por Dios, todo lo escrito por Dios, todo lo dicho por Dios que se escriba. No hay más. Juan fue quien canonizó la escritura. Juan prohibió, testificó de lo que dijo Jesucristo en este libro y dice algo sumamente fuerte y delicado. Veamos otra vez. Yo testifico juntamente a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Esa es la misma frase con que empieza Apocalipsis capítulo 1, lo vamos a ver después, por eso estamos empezando aquí. Yo testifico conjuntamente a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuál libro? No solo en el Apocalipsis, en toda la Biblia. En lo que está diciendo ahí, en toda la Biblia. ¿Por qué? La verdad es esta. Las plagas que Dios envió, por ejemplo, a Egipto para liberar al pueblo de Israel de Egipto, son las mismas plagas que están escritas en el Apocalipsis, solo que muchísimo más intensas. Es necesario que entendamos entonces lo que Juan está diciendo. Cualquier persona que le añade a este libro, a esta Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, en toda la Biblia, incluido el Apocalipsis mismo. Por eso, quien no conozca a profundidad toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no puede entender el Apocalipsis. ¿Qué es lo que hacen? Entonces le añaden
otro libro igual que este, un libro que se llama Mormón. Y Dios dice, no añadirás. El que salga diciendo que eso es de Dios, le van a caer todas las plagas que están escritas en este libro. Juan y Cristo testifican de eso. Cualquiera que acepte cualquier otro libro que no sea el de Dios como inspirado por Dios, se hace culpable de todas las plagas que están en este libro, que terminan con la muerte segunda en el lago de fuego. Es bien delicado lo que dice este libro. Por eso el que no entiende el Antiguo y el Nuevo Testamento, el que rechaza cualquier parte de este libro, no puede entender el Apocalipsis, definitivamente. Esa es la autoridad de Dios, no la mía la que dice eso. Es Dios el que dice eso. Es la autoridad de Jesucristo quien dice eso. Él está testificando contra los que se atreven, atrevidos y contumaces, como dice en Judas, añadirle a la palabra de Dios. Versículo 19. Esto es importante, por eso estamos empezando allí. Versículo 19. Y si alguno quitare de las profecías, de las palabras del libro de esta profecía, de todo este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay unas Biblias que tienen 7 libros más que los inspirados por Dios. Dios prohíbe eso. Hay otros libros, una Biblia que se llama la Traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, que tiene un montón de textos cambiados, mal traducidos en nuestras versiones, falsificadas. Dios es muy serio con su palabra. En México sacaron un libro que se llama El Código Real, una versión totalmente corrupta de la Escritura. Eso se están haciendo culpables de esto que dice aquí, de este testimonio que da Jesucristo y Juan. Es necesario que entendamos lo que dice la Escritura y que aprendamos a temer a Dios, no a los hombres. El que tiene temor de Dios sabe lo que este libro dice y no le añade ni le quita a este libro. Versículo 19. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, ¿por qué dice Dios por qué se refiere a toda la Biblia cuando dice esta profecía? Por lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Por eso sabemos que se refiere a toda la Escritura, toda la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. La mayoría se sabe de memoria este texto, pero no lo entiende tampoco. Toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura viene del aliento de Dios. Desde el Génesis, donde empezamos a leer, hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, no por los hombres. El libro de Mormón, todos esos otros libros de la Elena de White y todo ese montón de cosas de los testigos de Jehová, de todas las sectas, eso no es de Dios. Solo este libro es inspirado por Dios. Es necesario que entendamos claramente lo que dice la Escritura. Yo sé que se van a enojar muchos, pero la Escritura es la Escritura y la autoridad de Dios es la autoridad de Dios. Solo esta es la verdadera autoridad de Dios. Por eso es lo que Dios dice en Deuteronomio 4:2 a Moisés. Fíjense bien lo que escribe en Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Expresamente dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Lo mismo que dice Apocalipsis. Para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. Es explícito, es contundente, es claro. Recordemos, toda palabra es inspirada por Dios. Este versículo también lo inspiró Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, ni le quitaréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría? Quitan el sábado. Cuando aquí dicen no
lo hagas. Es lo primero que hacen. Es irse contra el sábado. Ahora veamos el capítulo 12, Deuteronomio 12, versículo 32. Y otros se van contra la fiesta, quitan la fiesta. Que están en la misma situación. Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Sigamos con el versículo 19. Apocalipsis 22, 19. Vamos a ver que por qué se requiere un buen conocimiento de toda la escritura para poder entender Apocalipsis. Apocalipsis 22, 19. Solo vamos a hacer, ya lo dije, algunas claves genéricas para entender el Apocalipsis, no un estudio a fondo. Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿De cuál libro? ¿Dónde más está ese libro de la vida? Veamos Daniel 12.1, 22.19, Apocalipsis 22.19. Ahí dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Dónde más está ese libro de la vida y por qué es que hay que entender el Antiguo Testamento y conocerlo? Daniel 12.1 dice lo que Dios le dijo. Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto no ha ocurrido todavía. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esto todavía no ha sucedido. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Hay que el libro de la vida. ¿Dónde más se menciona el libro de la vida? Éxodo 32. Estamos ahora solo demostrando por qué hay que conocer la escritura para poder entender el Apocalipsis. Éxodo 32, 31, versículo 31 y versículo 32. Éxodo 32, 31 a 32. Resulta que el pueblo de Israel, Dios lo saca, lo pone en el Sinaí, y lo primero que hicieron fue hacerse un becerro de oro. Y estaban tan engañando que cuando Moisés le pregunta a Aarón, ¿por qué hiciste eso? Entonces dice, es que el pueblo me dio el oro. Yo agarré el oro, lo tiré al fuego y mira qué bonito que salió un becerro. Mentira, fue Aarón el que agarró el oro, lo metió al fuego y moldeó un becerro. No sé si me están entendiendo o siguiendo lo que estamos hablando, pero hay que entender por qué causa se requiere un buen entendimiento de toda la Biblia para poder entender Apocalipsis. Versículo, estamos hablando ahora de Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no lo perdonas, ráeme, bórrame, quítame de tu libro que has escrito. Moisés le está diciendo a Dios que lo borre del libro de la vida si no quiere perdonar a Israel. Estamos hablando de que en en Apocalipsis 22, 19 habla de que aquel que le añade o le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. Pero notemos algo importante. ¿Qué le responde Dios a Moisés? Versículo 33. Está la respuesta de Dios a Moisés. Y el Eterno respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué le está diciendo Dios en realidad a Moisés? Dios le está diciendo en realidad a Moisés, nadie puede decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que Dios en realidad le está diciendo a Moisés. Moisés le pide a Dios que si no perdona al pueblo de Israel, entonces que lo borre a él. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, ¿y vos qué crees que me vas a venir a dar órdenes a mí de qué es lo que yo debo de hacer? La gente se confunde en lo que Dios en realidad quiere decir. Ningún ser humano le puede decir a Dios lo que Dios tiene que hacer. Ningún papa de Roma,
Ningún jerarca de ninguna secta, iglesia, denominación, ningún teólogo, ningún doctor, ningún rabino, nadie le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. Y este es el problema de los rabinos precisamente. Los rabinos creen que hubo un rabino hace mucho tiempo que le ganó a Dios y Dios se inclinó a él. Eso, hasta ahí llegan de abominables. Eso dicen ellos en su libro de Talmud, en el Talmud de Babilonia. Por ahora no les doy la cita porque ese no es el tema de esta vez. Dios dice que Él tiene un libro de la vida. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Que se nos quede grabado en nuestra mente. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Por eso es cuando leímos en Juan que Dios busca adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Él tiene que ser a como Él dice, no a como a nosotros nos dé la gana. Eso es lo que Dios está diciendo. Nosotros no le podemos decir a Dios que acepte mi culto, mi secta, mi religión, mis doctrinas. Dios no acepta nada que proceda del hombre. Dios no acepta manipulación de ningún tipo. Yo no puedo manipular a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Eso va contra lo que Dios dice. El que tiene oído que entienda lo que Dios dice. Veamos ahora Apocalipsis 22, versículo 19 otra vez. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál santa ciudad? Lo que dice en Hebreos capítulo 11 y lo que también dice en Apocalipsis capítulo 21. Pero sigamos. Sigamos ahora con el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Quién es ese? Jesús. Versículo 20. En el versículo 18 dice, yo testifico conjuntamente, Juan y Jesús. El testimonio de Jesús dice, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Ahí están los dos, testificando que Jesucristo viene. Ahí están los dos. El versículo 18 dice, yo testifico conjuntamente, que hace falta allí la palabra conjuntamente, debe de ponerse, yo testifico conjuntamente. Porque en el versículo 20 nos dice los dos testimonios de ellos dos. Tenemos que entender cómo es esto. Ahora, la palabra amén, donde dice, ciertamente vengo en breve, amén, no quiere decir vengo hoy o mañana. Jesús está diciendo, absolutamente seguro que yo vengo. Absolutamente sin duda que yo vengo. No está diciendo, es inminente que yo regrese mañana, como creían los discípulos. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿vas a restituir en este tiempo el reino de Israel? Jesús les dijo, no es problema de ustedes ese. Ustedes obedezcan lo que yo les digo, ese es su problema. ¿Cuándo Dios va a restituir a Israel? Ese es el Padre que lo va a decidir, le dijo él. Ahora, la pregunta es, ¿puede Cristo venir en cualquier día y a cualquier hora sin que eso sea su segunda venida? Por supuesto. Él puede venir hoy por cualquier pecador y abrirle la mente y comenzar a darle su verdad. Así puede venir Él en espíritu, por su Espíritu Santo. Él puede venir y perdonar personalmente a alguien. Incluso dice que si alguno está enfermo, llamen al anciano de la iglesia, oren por él y si están en pecado, los pecados les serán perdonados. Jesucristo sí puede venir hoy, pero esa no es su segunda venida. Eso solo es en espíritu, personalmente viene por alguien, porque la relación del Padre y del Hijo es personal, directa, sin nadie de por medio. ¿Puede venir Jesucristo hoy? Sí, Él puede venir a ayudarnos, a inspirarnos, a animar al verdadero cristiano personalmente. Muchas veces los hermanos de Jesucristo, de pronto, como se dice en español, se les enciende el foco. Y ¡bam! Se les revela algo en la mente
que ellos no habían entendido antes. ¿Quién vino? Jesucristo personalmente por su Espíritu vino a revelarle a esa persona lo que Él quiere hacerle saber a esa persona personalmente. Pero esa no es la segunda venida. Jesucristo también puede venir personalmente en otra forma. ¿Cómo? Puede venir Jesucristo y decir, se acabó tu hora física, vete a descansar. Entonces sí, Jesucristo puede venir en breve por cada uno, pero esa no es su segunda venida. Ahora vamos a notar lo siguiente. Fijémonos lo que dice Daniel. Vamos otra vez a Daniel capítulo 12, donde dice Jesús en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve, amén. La pregunta es, ¿cuándo es ese breve? ¿Dónde está? Daniel capítulo 12, versículo 4, veamos cómo dice. Daniel 12, versículo 4, para que comencemos a entender un poquito. Daniel 12, versículo 4. Dios le dice a Daniel, porque Jesús vino por Daniel ya en ese entonces, fíjense bien. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fin? Este tiempo en que estamos viviendo nosotros ahora. Ni siquiera el Daniel se podía entender. Por eso es que hay tantísimos escritos. Por eso es que hay mucha gente que dijo que Cristo va a venir en 1800 tanto, en 1900 tanto. En cada año se les ocurre que viene. Y un montón de inventos. ¿Qué dice aquí? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Podían hace 2 siglos entender el Apocalipsis? No, porque la ciencia no se había aumentado. ¿Y qué tiene que ver la ciencia con el Apocalipsis? Mucho, porque Dios aquí dice que este libro de Daniel no iba a ser entendido hasta que la ciencia se aumentara. No a través de la ciencia, sino como una señal de que entonces ya se iba a comenzar a entender el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Y de Daniel. ¿Por qué? En una parte, por ejemplo, dice el Apocalipsis, la marca de la bestia es el 666. No dice nada más. ¿Cómo podía alguien hace 3 siglos entender el 666 si no había computadoras en aquel tiempo? Si no había chip en aquel tiempo? Si no había una marquita indeleble que se hace chiquitita y se puede poner en cualquier parte y se lee desde cualquier sitio a través de un satélite. Ahora sí se puede. Entonces ahora la ciencia se multiplicó y ahora podemos entender un poco mejor una serie de cosas que no se podían entender antes. Como ha aumentado la ciencia, entonces sabemos que vamos para el tiempo del fin. Ahora seguimos. Versículo 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La misma pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesucristo. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes? Los que obedecen, los que se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu de Dios y guardan los mandamientos de Dios. Muchos serán limpios por la sangre de Jesucristo y emblanquecidos y purificados por el bautismo en agua. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, de los que no quieren guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los que no quieren vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, no puede entender. Aquí lo dice. Y ninguno de los impíos entenderá, ni siquiera en este tiempo. Pero los entendidos comprenderán. Ahora veamos el versículo 13. ¿Qué le dice Dios? Y tú, Daniel, irás hasta el fin. ¿El versículo 3? 13. Daniel 12:13. ¿Cuál fin? El fin, la muerte de Daniel, el fin de Daniel. Jesucristo ya manda por él, boom, lo manda a descansar. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás en la primera resurrección, ahora que viene Cristo. ¿Para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días.
Entonces, para entender Apocalipsis, necesitamos entender toda la escritura, de Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Con esto entramos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Veamos. Apocalipsis 1, 1. La revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este versículo revela una cantidad de cosas. Versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo revela Dios? ¿Cómo revela Dios? No vamos a ir a cita por cita porque entonces no terminaríamos nunca, pero vamos a dar las citas. Ustedes las van chequeando un poco más tarde y las estudian por ustedes mismos para que vean cómo revela Dios. Mateo 11:25. En Mateo 11:25, Jesucristo mismo dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero ustedes tienen que leer Mateo capítulo 11 para ver a qué se refiere. Por eso es que hay que haber entendido mucho de la Escritura. Primera de Corintios 2. En Primera de Corintios 2 hay otra revelación en cuanto a la forma en que Dios revela. Salmo 25:14. Tienen que leer todo 1 Corintios 2. Salmo 25:14. Cómo Dios revela. ¿Cómo Dios revela? ¿A quiénes Dios le revela? Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Salmo 25:14, la comunión íntima del Eterno es con los que le temen y a ellos hará conocer, les revelará su pacto. ¿A quiénes? Aquellos que tienen comunión íntima con el Eterno, aquellos que le temen al Eterno, aquellos que no le quitan ni le añaden a este libro, aquellos que se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu de Dios, son engendrados por Dios y guardan los mandamientos de Dios, aquellos que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos son los que temen a Dios. Este versículo 1, el Apocalipsis, o aquel que dice que Dios le revela más de la cuenta, o que escribió un libro nuevo que Dios le reveló, todo eso es falso, no puede ser. Por eso los que siguen otro libro, que no sea la Biblia, no le temen a Dios, no son de Dios, son de Satanás el diablo. Esa es la pura verdad. No están cerca de Dios, están lejísimos de Dios. No hay que creer que uno que anda en sectas y en grupos, se llame como se llame, está más cerca de Dios que cualquier otro. Está tan lejos de Dios como cualquier otro. ¿Cómo más Dios revela? En Salmos capítulo 111 dice también cómo Dios revela. Hay que leer todo el Salmo 111, pero en el versículo 10 específicamente dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quienes no practican los mandamientos de Dios, Dios no les puede revelar nada, no pueden tener buen entendimiento. Es muy simple. Por eso, insistimos, los que no quieren guardar el sábado, los que no quieren guardar las fiestas santas de Dios y los días santos de Dios, no pueden entender el Apocalipsis porque no tienen buen entendimiento. Todo lo confunden. Confunden absolutamente todas las cosas. Para decir algún ejemplo, algo. Ellos dicen, por ejemplo, que la abominación desoladora ya pasó, que la tribulación ya pasó, que los sellos ya fueron abiertos y que están en el séptimo sello, solo falta el séptimo sello. Dicen cantidad de cosas tergiversadas porque no guardan las fiestas de Dios, aunque guarden el sábado. No pueden entender, no pueden tener buen entendimiento porque en realidad no le temen a Dios. ¿Cómo Dios más revela? ¿Y por qué? Veamos qué fue lo que pasó en realidad. Veamos algo importantísimo. Juan 21, 21 al 25. Este texto sí lo vamos a leer. Juan 21, 21 al 25.
Vamos a ver qué pasó. Veamos que en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿qué sucedió en Juan 21, 21 al 25? Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha aparecido a los discípulos, incluso Jesucristo ya está por ascender a los cielos, y de pronto Pedro le pregunta ciertas cosas y Pedro está junto con Juan. Jesucristo está hablándole directamente ciertas cosas a Pedro. Pedro queda viendo a Jesús y le señala a Juan y le dice, Señor, y como quien dice, hasta lo hizo en una forma despectiva, porque Pedro siempre tuvo un problema. Pedro siempre salía de adelantado. Quería ser la cabeza, el jefe. Y entonces, cuando Jesucristo le habla, viene Pedro y dice, el momento, aquí, a veces voy a saber ya qué pasa. Y le dice, le dice Juan, ¿qué? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, cuando vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de Juan? ¿Qué le responde Jesús? Veamos. Si le dijo, Pedro, de aquí para allá vos sos el Papa, vos sos la cabeza de la iglesia, vos vas a decidir qué pasa con Juan. Nada de eso. ¿Qué le dijo a Pedro? Jesús le dijo, si quiero, como quien dice, si a mí me da la gana, por así decirlo, para ponerlo en muy buen castellano, si quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Poniéndolo en vulgar español, le dijo, si a mí me da la gana que él quiere hasta que yo vuelva, ¿vos qué te importa? Tu problema es seguirme. Eso fue lo que le dijo. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Veamos. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, que es Juan, no moriría. Pero Juan escribe, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué está diciendo Juan aquí? Este es el problema de mucha gente que malinterpreta las cosas. Los propios discípulos decían, ¿ves? Jesús dice que Juan no va a morir. Y ellos murieron muchos creyendo que Juan no iba a morir. Pero Juan dice, eso no es lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo? 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Lo mismo que dice Apocalipsis 22. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan es el co-testigo de Jesucristo. Así es que se entiende el Apocalipsis. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué está diciendo este versículo? Jesús le dice a Pedro, ¿qué a ti si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga? ¿Cómo es que eso se cumplió? Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Dios le revela a Juan la venida de Jesucristo. Juan estuvo presente en el día del Señor, no en el domingo, sino en el gran día del Señor, cuando van a ocurrir todas las cosas. Juan vio todo, Juan vio a Cristo venir, Juan vio la Nueva Jerusalén, Juan vio todo en visión. Esto fue lo que le dijo Cristo a Pedro. Así cumplió. Juan quedó hasta que Cristo vino, pero solo que se lo dijo en visión, se lo reveló en visión. Juan lo vio y lo dejó para nosotros escrito en el Apocalipsis. Es decir, lo que todavía no ha ocurrido ya Juan lo vio. Eso es lo que tenemos que entender. Juan vio todo lo que está pasando en este mundo hoy. Vio lo que va a pasar en los próximos años. Vio la gran tribulación, vio los 2 testigos, vio el sonido de las 7 trompetas, vio cómo se abrieron los 7 sellos, vio las últimas 7 plagas, vio la resurrección, vio la ascensión, vio las bodas del Cordero, vio a todos los hijos de Dios parados sobre aquel como mar de vidrio para las bodas del Cordero, vio derramarse las últimas 7 plagas, vio la venida de Jesucristo a la tierra, vio el juicio del gran trono blanco, vio cuando la tierra
y todos los elementos fueron absolutamente quemados y los malos llegaron a ser ceniza a los pies de los santos. Y Juan vio nuevos cielos y nueva tierra y la nueva Jerusalén donde vamos a morar con la ayuda y la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto solo es la introducción. El próximo sábado, si Dios quiere, continuamos. Esto es muy glorioso y es largo. Estamos hablando solo de lo básico. Como he dicho, solo vamos a dar los puntos básicos